No estoy condenado. Caí, volví a caer y seguí cayendo. Cuando desperté, estaba en casa, o al menos eso era lo que yo pensaba, si no hubiera sido porque todo el inmueble se encontraba patas arriba. Donde se suponía que debería permanecer la entrada de mi hogar, tropecé de golpe con las ventanas, y donde tenía las ventanas, no había nada. Aunque lo más extraño, lo que más me llamó la atención, fue la escalera de caracol que descubrí en el salón, formada por un montón de sillas, unas apiladas encima de otras, como si fuera un monstruoso conglomerado de madera que no parecía tener fin. Pero aquello no me importó, no le di demasiada importancia, porque dejé caer los párpados, vencido por el cansancio y la impresión que me causó contemplar aquella aterradora escena. ¿Por qué yo? ¿Por qué estaba tirado en el suelo, tiritando de frío, mientras me castañeaban los dientes? No lo sé. Solo sabía que tenía la piel erizada, la fiebre me hacía delirar y poco a poco, mi respiración comenzó a menguar por culpa del gélido abrazo del viento. No quería cerrar los ojos, porque si lo hacía, no lo contaría. Busqué el encendedor y mi último cigarrillo dentro del bolsillo de la chaqueta para mantenerme ocupado, lo encendí y le di 2 rápidas jaladas, sin darme cuenta de que el remedio podía ser peor que la enfermedad. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un grito que me heló la sangre. El aullido que transportaba la fuerte corriente de aire, parecía provenir de un sinfín de lugares, y al mismo tiempo de ninguna parte. Según iban transcurriendo los minutos, el espeluznante alarido se escuchaba cada vez más cerca, hasta que algo o alguien comenzó a rasgar las paredes de la habitación. No tenía intención de averiguar lo que estaba pasando allí. Así que le di una última calada al cigarro que aún sostenía en la boca, lo apagué en el suelo con la bota y sin pensarlo 2 veces, creí que solo existía una única posibilidad de escapar de aquel maldito sitio. Me encaramé de un salto a las escaleras de caracol, trepé torpemente con dificultad, como pude por los inclinados peldaños, sin perder la esperanza, y al final de la escalera hallé el pomo de una puerta, lo giré y salí al exterior de aquel edificio. Una vez fuera de mi humilde morada, no se veía ni una sola luz en todo el vecindario, ni tan siquiera el reflejo de la luna, que se mantenía oculto por un manto de grises nubarrones. La lluvia caía a cántaros y el agua me caló hasta los huesos. Me habría gustado volver la vista atrás, volver a disfrutar de mi insignificante vida, porque a pesar de dejarme arrastrar por la soledad sin darme cuenta hasta ahora, era feliz. Eso ya no importaba, porque fuera lo que fuese aquella cosa, me pisaba los talones y no podía perder ni un segundo más, absorto en mis recuerdos, arrepintiéndome de los errores que había cometido en el pasado. No sé cuántas veces mordí el polvo, cuántas veces tuve que levantarme de la calzada de la carretera, después de resbalar con el frío y húmedo barro. El mismo fango que se acumulaba con incomodidad entre las rejillas de la suela de los zapatos y me impedía caminar con normalidad. A pesar de ello, de mantenerme a duras penas sobre mis maltrechas y doloridas articulaciones, de las que brotaban charcos de color púrpura, cada vez que me volvía a caer.
lo único que me obligaba a seguir adelante, a alejarme de lo desconocido, de los peligros que se ocultaban tras la penumbra, no era ni mi espíritu, ni mi fuerza de voluntad, sino más bien mi propio instinto de supervivencia. Por este motivo, seguí deambulando a ciegas por este camino, seguí corriendo sin rumbo, como alma que lleva el diablo. Sin darme cuenta de que cada paso que daba, me acercaba un poquito más a mi terrible destino, en vez de a la salvación que tanto ansiaba, hasta que paré de correr, no porque yo quisiera, sino por la inmensidad del obstáculo que encontré en mitad del recorrido. Mirase por donde mirase, incluso a lo lejos en el horizonte, quedé sorprendido por la vasta extensión de agua que me rodeaba. Tal fue mi escepticismo, que tuve la necesidad de mancharme los dedos con aquel viscoso fluido para poder evadirme del asombro. ¿Qué debería hacer? No quería volver tras mis pasos, recorrer el mismo sendero que tanto esfuerzo me había costado para llegar hasta aquí. Porque si lo hacía, puede que tuviese que enfrentarme con la presencia que me mantenía en pie. Sin ser consciente realmente de lo que estaba ocurriendo, las dudas se acumularon con una gran agitación dentro de mi corazón, y cuando estaba a punto de tomar una decisión, vislumbré un rayo cegador escondido entre las tinieblas. Me froté las lentes de las gafas con la manga de la camiseta para asegurarme de que el pequeño bote que estaba encallado a la orilla del lago no era producto de mi imaginación. Dentro de la embarcación, con la vista perdida y recostado sobre su cuerpo, se encontraba un hombre de mediana edad vestido con harapientos ropajes de luto, de corta estatura, constitución delgada, tez pálida, ojos verdes saltones y grises mechones de cabello que le caían alborotadamente por la cara. Me acerqué con cuidado a este personaje para preguntarle: disculpe señor, ¿me haría el favor de llevarme en su barca? El sujeto salió de su estado de ensueño con un sobresalto, se desperezó con un bostezo y dijo malhumorado: Te cruzaré hasta el otro lado del estanque a cambio de 2 monedas. Después de buscar y rebuscar dentro de cada uno de los bolsillos del chaquetón, la camisa y el pantalón, sin obtener ningún resultado, sin encontrar ni tan siquiera un mísero penique, reuní el poco valor del que disponía para suplicarle un pequeño gesto de compasión a este viejo lobo de agua dulce. Llevo varios días viajando, no tengo dinero para echarme ni un pedazo de pan en la boca. Si usted tuviera la amabilidad de desplazarme en su bote, yo le devolvería su gratitud lo antes posible. Mi gratitud, exclamó decepcionado el dueño de la embarcación, arqueando las cejas irritado para responderme con un tono cortante y siniestro. Lo siento Mike, no puedo hacerlo. No es por el dinero, es por lo que has hecho. ¿Es que acaso ya lo has olvidado? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué es lo que he hecho? Fuera lo que fuese, no lo recordaba. Sin obtener ninguna respuesta, quise arrebatarle la información por la fuerza, pero no tuve la oportunidad de hacerlo, porque un dolor agudo comenzó a perforarme la cabeza antes de poder acercarme a él, que se mantenía impasible señalándome con su dedo acusador. No obstante, antes de que el dolor mermase mis fuerzas y perdiese el conocimiento, 2 horribles imágenes surgieron de los rincones más profundos de la mente.
En una de ellas, aparecía despreocupado, inclinado con temeridad sobre un desfiladero de gran profundidad y rocas afiladas. En la otra, se podía observar una gran masa de carne aplastada contra el suelo, salpicada de enormes cantidades de sangre de la que sobresalían multitud de huesos y vísceras. Con el alma destrozada por el pánico, abrí los ojos desconcertado para descubrir que estaba, otra vez, en mi vivienda, o al menos eso es lo que quise creer. No era posible que las perturbadoras experiencias que había vivido esa noche fuesen tan solo una simple fantasía. Suspiré aliviado porque después de registrar cada una de las habitaciones del apartamento, no encontré ningún artefacto, ni escalera fuera de lugar. No tardé mucho tiempo en volver a darme cuenta de que algo no estaba bien. Mi sombra no obedecía a los actos de su propio dueño. Cuando intentaba mover el brazo izquierdo, ella se mofaba de mí, dando pequeños saltitos a la pata coja con su pierna derecha. Una actitud que resultó mucho más fácil de digerir, después de ver girar su cabeza como si fuese una peonza, para indicarme con estos escalofriantes gestos, que esta figurilla de carbón que aparentaba ser mi fiel e inseparable amiga, era otra cosa. Asustado, intenté, en vano, retroceder hasta mi habitación para ponerme a salvo, aunque no pude hacerlo, porque un inexplicable vacío estaba devorando cada uno de los rincones del inmueble que encontraba a su paso. Sin poder esconderme en ninguna parte, no tuve otra opción que girarme y enfrentarme al brutal escrutinio de las cuencas vacías de la máscara que me estaba observando. La misma mirada de la que ya no sabía cuánto tiempo llevaba huyendo. ¿Qué eres? ¿Qué es lo que quieres? La infame forma se acercó a la luz de las velas, que comenzaban a extinguirse sobre el candelabro que colgaba sujeto a la pared, junto a la chimenea, para mostrarme que se escondía tras su abominable plenitud. Aturdido por el impacto que me había producido aquel sórdido espectáculo, quise gritar, luchar, moverme, hacer algo para defenderme de aquel engendro. Sin embargo, no podía negar la evidencia de que aquella masa sanguinolenta de huesos y carne que servía frente a mi persona, era la misma imagen que durante tantas noches me había perturbado. Hasta que las palabras que escupió aquel monstruo de su boca, entre gritos, gemidos y sollozos, me abofetearon la cara para devolverme a la realidad, como si fuese un jarro de agua fría. Yo soy tú y tú eres yo, o al menos, lo que quedó de tu cuerpo, después de que te arrojases, sin pensártelo dos veces, por el escarpado precipicio, mientras las rocas, picos y salientes que se encontraban en mitad de la caída, rasgaban, masticaban y devoraban la materia que componía parte de nuestra sustancia. La misma materia que se quebró en mil pedazos cuando chocó contra el peso del mundo, contra la inexpugnable firmeza de la tierra, que se nutre de la vitalidad de los seres vivos para formar el jardín salvaje en el que temporalmente vivimos. Tú estás muerto y esto es el limbo, un lugar en el que las almas en pena no pueden descansar en paz, porque no son capaces de expiar los pecados que cometieron en vida. Por ese motivo, el dueño del bote conocía tu nombre y no podía llevarte con él, porque sabía que eras un estúpido egoísta que se había suicidado, sin pensar en sus seres queridos, en el daño y el sufrimiento que padecerían las personas, amigos y familiares que de alguna u otra manera te apreciaban o te amaban.
Las mismas personas que aún siguen lamentándose, que aún siguen preguntándose por qué lo hiciste. ¿Qué te llevó a quitarte la vida? No lo saben, tan solo son conscientes de que no fueron capaces de visualizar el problema, de darse cuenta de que algo te molestaba o te preocupaba. Hasta que ya fue demasiado tarde para poder ayudarte y el pecado ya se había cometido. No, eso es imposible. Yo nunca intentaría despojarme de mi propia existencia, no lo haría, dije temblando de rabia. Si realmente lo crees así, ¿por qué no intentas despertarte? ¿Por qué no intentas librarte de este voraz tormento que no deja de consumirte con rapidez en estos momentos? Me respondió la feroz criatura, con su típica conducta de desdén y superioridad con la que no dejaba de hablarme. Lo intenté una y otra vez con todos los medios de los que disponía, pero no conseguí desvelarme, ni alejarme un instante del asfixiante suplicio que no estaba dispuesto a abandonarme. Al final, aunque no quería admitirlo, tuve que reconocer que lo había hecho, me había quitado la vida, y lo que estaba ocurriendo a mi alrededor era real. No volvería a gozar de los placeres que están ligados a un ser terrenal, ni tampoco a las limitaciones que nos somete la mortalidad, como por ejemplo, la enfermedad o la degradación de nuestro recipiente de carne en el que descansa el alma, producida por una serie de etapas que escapan a nuestro control, mermando nuestras capacidades desde la niñez, la juventud y finalmente hasta envejecer. Sin embargo, deseaba redimirme, rogarle a mi verdugo que me perdonase, para poder salvar mi espíritu de las llamas de la condenación eterna. Su silencio fue como la calma que precede al desastre. Él no tenía ninguna intención de perdonarme. Se acercó, me abrazó, me empujó y sin darme cuenta caímos juntos en una impotente nulidad. El mismo vacío que había visto antes de enfrentarme a mí mismo, que seguía engullendo todo lo que encontraba a su paso, convirtiéndome en un mártir. Un viajero que había sido privado de la noción del tiempo, sin ser consciente de cuántas horas, días, semanas, meses o años se perdían mientras seguía hundiéndome cada vez más en el abismo, al que solo le quedaba grabar su historia en el fuego del infierno para que aquellas personas que la leyeran o fuesen testigos de esta, pudieran aprender de mis errores, para que no desperdiciasen su existencia como lo hice yo, para que valorasen la belleza de la vida, y que no deseasen no haber nacido. Porque al fin y al cabo solo se vive una vez.